agradezco a la doctora Galaz por su invitación a participar en este curso. Iniciaremos entonces con nuestra presentación. Yo les hablaré sobre el trastorno del espectro autista desde una perspectiva genética. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, iniciaré preguntando, ¿es importante conocer el trastorno del espectro autista? La siguiente, por favor. Bueno, la respuesta pues es sí, ya que... sí, doctora. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación. Sí, es muy importante conocer pues este diagnóstico, ya que todas los cuadros clínicos que son compatibles con el trastorno del espectro autista no son raros. La siguiente, por favor. Actualmente se considera que del 1 al 2% de la población en general presentan este diagnóstico. La siguiente. La definición que tenemos actualmente, tomando en cuenta los criterios del DSM-5, es que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por un déficit en la comunicación social, así como intereses restringidos y comportamientos repetitivos. La siguiente, por favor. Aquí les muestro los criterios que actualmente pues, se considera que tienen que cumplirse 2 de 2 para poder establecerlo, y pues también les estoy mostrando brevemente pues, cuál era la diferencia con el DSM-4, aunque bueno, tomando en cuenta el nombre de nuestra ponencia, yo no ahondaré tanto en cómo establecer el diagnóstico, sino en la importancia del enfoque desde nuestra perspectiva en el ámbito genético. La siguiente, por favor. En cuanto a el trastorno del espectro autista, como sabemos, cuando hacemos esta valoración se divide por grados y los grados, es decir, por ejemplo, el grado 3 son pacientes pues que desafortunadamente necesitan pues llevar muchas veces un manejo en a veces centros especializados, ya que las alteraciones, sobre todo en cuanto a la comunicación y el comportamiento, pues están con varias alteraciones. La siguiente, por favor. En cuanto a la prevalencia del trastorno del espectro autista, pues retomando la pregunta que hice al inicio, ¿es importante conocerlo? Sí, es muy importante que todo el personal del área médica, sobre todo personal de primer contacto, como es médicos generales, pediatras, médicos de medicina familiar, tienen que tener entrenamiento en este diagnóstico, ya que actualmente la prevalencia aparentemente está aumentando. Incluso en algunas revistas o periódicos llegan a decir que sí está dándose una epidemia de autismo, ¿no? En realidad no es eso, sino que está aumentando el conocimiento de este diagnóstico y obviamente esto provoca que sea un poco más fácil detectarlo, o que por lo menos exista la sospecha y que de esa forma el paciente sea canalizado con el personal correspondiente. La OMS nos dice que actualmente 1 de cada 160 niños en el mundo va a padecer trastorno del espectro autista. Y la CDC en Estados Unidos nos dice que a los 8 años de edad, por cada 59 niños, hay un niño que presenta este diagnóstico. Entonces, si vemos en realidad la prevalencia, pues es alta comparada con otras enfermedades, y pues es por eso que es importante que en cuanto al personal de primer contacto, pues que todos tengan conocimiento de qué es este diagnóstico, de cómo se diagnostica, o que tal vez no estén entrenados en diagnosticar, pero que sí sepan que esto existe para poder canalizar al paciente de forma oportuna. La siguiente, por favor. En cuanto a lo que ya mencionábamos de la importancia, pues es la detección temprana el punto más importante que se debe abordar por el personal de primer contacto. La siguiente, por favor. En cuanto a la cronología de la prevalencia,
Bueno, pues iniciaré mencionando que en 1966, Lotter, pues él nos hablaba de que en promedio existían 4 casos reportados por cada 10,000 niños, ¿no? Una prevalencia pues todavía no tan alta, que incluso esta prevalencia es similar a la que actualmente se considera para las enfermedades raras, ¿no? En 1979, otros autores también manejaban una prevalencia muy parecida de 5 casos por cada 10,000 niños, pero vemos que ya para 2016 la Organización Mundial de la Salud pues ya nos establece esta prevalencia que hemos mencionado de un caso por cada 160 y la CDC hace 2 años un caso por cada 59 niños. La siguiente. Von Bonn realizó un estudio donde él analizó desde 1966 hasta 2001 todos aquellos reportes donde trataban de analizar la prevalencia y él encontró que en promedio la prevalencia del trastorno del espectro autista en niños ha aumentado aproximadamente un 1,300%, ¿no? En todas estas décadas y que el diagnóstico se está duplicando cada 2 años durante este periodo. En los últimos años, después del 2001, 2005, esta prevalencia ya no ha aumentado tanto comparada con los reportes anteriores, pero aún así, comparado con los primeros reportes, pues actualmente sí se considera que la prevalencia pues es mucho más alta. Pero pues recordando lo que ya mencionábamos, lo más probable pues es que sea porque existe un mayor conocimiento de este diagnóstico. Es importante por eso mencionar que el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización del Autismo y que siempre debemos de, todo el personal médico, de tratar de difundir información sobre este diagnóstico para favorecer la detección temprana. La siguiente, por favor. En cuanto a la prevalencia por género, se ha descrito que en promedio existen de 4 a 5 niños varones afectados por cada niña. Hasta el momento no existe una causa clara de esta diferencia en cuanto a género. Lo que se ha analizado es que probablemente esté relacionado con genes que se encuentran sobre todo en el cromosoma X. Entonces es algo que todavía no se detecta específicamente qué genes son estos que provocan esta diferencia en cuanto a la prevalencia, pero es una de las hipótesis o teorías que pues se están formulando para explicar esta diferencia en cuanto al género masculino y femenino. La siguiente. Además, se ha determinado pues, que existe una alta recurrencia en hermanos. Cuando una pareja tiene un hijo que es diagnosticado con el trastorno del espectro autista y que ellos desean un nuevo embarazo, el riesgo empírico de recurrencia, es decir, el riesgo de que esto ocurra nuevamente en el siguiente bebé sin hacer estudios de genética, es en promedio de un 3 a un 8%. Entonces, pues esto es muy importante para nosotros cuando damos un asesoramiento genético, porque tienen que saber que aunque la mayoría de los casos de trastorno del espectro autista se consideran multifactoriales y no directamente genéticos, eso no significa que no exista un riesgo. Siempre todos nosotros, toda la población en general tenemos un riesgo, pero cuando ya existe un producto o un niño afectado, el riesgo de recurrencia pues es más alto comparado con la población general. La siguiente. ¿Qué condiciones médicas podemos encontrar asociadas al trastorno del espectro autista? Bueno, pues hasta en un 31% de los pacientes se ha encontrado que pueden presentar déficit intelectual. De un 20 hasta casi un 40%, además los pacientes pueden presentar epilepsia. Y además es alta la prevalencia de otros trastornos neurocognitivos o neuropsiquiátricos como problemas de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastorno del sueño. Y otras alteraciones que también se han visto en estos pacientes, pues son las alteraciones gastrointestinales y también la predisposición a padecer alergias. La siguiente. Antes de empezar a hablarles sobre la parte genética, pues quiero
dar como un breve recordatorio de lo que es el DNA, lo que son los cromosomas, para explicar un poquito más a fondo en cuanto a los mecanismos genéticos. Aquí lo que estamos mostrando en la pantalla es el DNA, ¿no? El DNA es esto que vemos aquí en su lado inferior derecho, que si ustedes notan lo que está ahí marcado como nucleótido, bueno, son las bases de nucleótidos, ¿no? Guanina, citosina, adenina y timina. Entonces, nuestro DNA está formado por estas cuatro bases. Estas bases se encuentran dentro de nuestro DNA. El DNA es como esta doble hélice que contiene pues toda la información genética. Cuando mi célula se está preparando para dividirse, este DNA es como un hilito submicroscópico que cuando mi célula se va a dividir, se tiene que empacar, porque es una forma en la cual mi célula protege este material genético de daños externos, para evitar que algún daño pueda provocar algo fatal en esa célula. ¿Cuál es la importancia de esto? Que bueno, muchas veces estos pequeños nucleótidos, es decir, esas pequeñas letritas que se logran ver ahí, la pérdida o el cambio de una sola letrita puede provocar en ocasiones, dependiendo de la localización de esa alteración, puede provocar enfermedades que en ocasiones puede ser que no sean graves, pero en otras ocasiones pueden ser algo que puede ser incluso incompatible con la vida. Entonces, esta es la importancia de estas pequeñas letritas. Cuando nuestra célula se va a dividir, entonces este hilito submicroscópico se empieza a enredar sobre sí mismo. Si ustedes ven, ahí hay como un cilindro que dice nucleosoma e histonas. Bueno, el nucleosoma es como un tubo sobre el cual se enreda alrededor de él nuestro DNA para como compactarlo, ¿no? Como si ustedes tuvieran una madeja de hilo toda hecha bola y de pronto lo empiezan a enredar sobre un tubito para poder empezar a guardarlo. Este DNA a su vez se sigue empacando y empacando, se sigue dando vueltas hasta que, si ustedes ven un poquito más arriba, se forma como un cordón más grueso. A su vez este se sigue enredando y enredando hasta que al final pues ya tenemos nuestro cromosoma. El cromosoma entonces es el DNA que está ahí muy compactado y que está protegido por muchas proteínas para evitar que exista un daño cuando mi célula se va a dividir. Y pues obviamente mis cromosomas van a estar en el núcleo de mi célula y solamente van a ser visibles cuando mi célula está preparándose para mitosis, está preparándose para dividirse. La siguiente, por favor. Todos sabemos que pues los humanos tenemos 46 cromosomas. Estos cromosomas están divididos en 23 pares, siempre son en pares porque todos nosotros somos la mitad de la información genética de nuestro papá y de nuestra mamá. 23 cromosomas del espermatozoide, 23 cromosomas del óvulo, que cuando se da la fecundación se forma un huevo cigoto y pues este es el que ya tiene los 46. La siguiente. Lo que les muestro aquí ahora, pues es un cariotipo. Nuestro cariotipo, pues es el análisis de estos cromosomas y cuando nos dan un cariotipo, los citogenetistas, que son los biólogos especializados en analizar estos estudios, ellos me tienen que entregar, pues, mi estudio analizado y ordenado. Los cromosomas en los humanos se nombran por número, del 1 hasta el 22. Y son así, cromosoma 1, cromosoma 2, 3 y así hasta el 22. El par número 23 en los humanos determina el sexo. Las mujeres pues somos así, como ustedes logran ver abajo, XX, ¿no? 2 cromosomas que son grandes. Y los varones, si me pasas la siguiente, por favor, son, como ustedes logran ver en la parte inferior, XY, es decir, un X que es grande y un Y que es más pequeñito comparado con el tamaño del X. Entonces, todos nosotros siempre tenemos de cada cromosoma un par, porque siempre uno es de mamá, uno de papá, uno nos lo da mamá y otro nos lo da papá. Y cuando a mí me dan un cariotipo, lo primero que pues todos tenemos que hacer es contar, ¿no? Saber que están los 46 completos, que es lo que consideramos normal o esperado para los humanos. Y una vez que sabemos que nuestros cromosomas están completos, los citogenetistas analizan la forma y la estructura. Si ustedes logran apreciar en las imágenes, si me puedes pasar la anterior, que creo que se veían más grandes los cromosomas, por favor. Si logran ver ustedes ahí,
los cromosomas que están en la primera fila son más grandes comparados con los siguientes y los siguientes, ¿no? Porque al clasificarlos, primero pusieron los más grandes como 1, 2, 3 y así. Y paulatinamente van disminuyendo de tamaño. Pero además, cada cromosoma, o más bien cada par, tiene una forma especial. Tienen como una pequeña cinturita que es el centrómero, algunos la tienen más al centro, otros la tienen más arriba y pareciera como que se les ve una pequeña cabecita, y además tienen unas rayitas especiales. A esas rayitas nosotros pues les conocemos como patrón de Van de Waal. Entonces, todo eso es lo que analiza un citogenetista. Ven que el número esté completo, ven la forma, ven que las rayitas estén donde deben de estar, y eso es lo que nos reporta. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, ahora sí empezaré pues a hablarles de la parte, pues ya entrando más a la parte de genética, y pues para eso consideraba importante pues tener todos como la misma pauta, ¿no? De saber esta parte de los cromosomas y el DNA. Entonces, cuando nosotros estamos en el abordaje diagnóstico de un paciente con trastorno del espectro autista, tenemos que saber que si a mis pacientes con trastorno del espectro autista les solicito un cariotipo, es probable, es de un 2 a un 5% de mi total, de mis 100 pacientes, que sí voy a encontrar una anomalía cromosómica. Estas anomalías cromosómicas pueden ser numéricas, es decir, que no tenga 46, ya sea que tenga más o que tenga menos cromosomas, o pueden ser estructurales. La siguiente. En cuanto a las anomalías cromosómicas estructurales, estas anomalías cromosómicas se han descrito en todos los cromosomas, es decir, no existe un solo par donde se vea que solamente ahí están las alteraciones. No, estas alteraciones pueden estar tanto en el 1, en el 2, en el 3, en todos los cromosomas están descritas estas alteraciones. Y las alteraciones que podemos encontrar pueden ir desde lesiones, es decir, que a mi cromosoma le falta un pedazo, duplicaciones, es decir, que tengo información que mi cromosoma tiene de más, es decir, que está duplicada, inversiones, traslocaciones, que mi cromosoma se rompió y que tal vez intercambió un pedazo con otro, o cromosomas marcadores, es decir, que tengo ahí un pedacito de un cromosoma, pero que no sé de dónde viene. La siguiente. Cuando nosotros solicitamos pues un abordaje, o más bien cuando se nos solicita un abordaje por genética, además nosotros siempre tenemos que saber que si mi paciente con trastorno del espectro autista además tiene otras alteraciones asociadas, sobre todo dismórficas, es mucho más probable que al hacerle un cariotipo, pues yo voy a encontrar alguna alteración. Y eso es lo que se ha reportado, que las anomalías cromosómicas de gran tamaño, es decir, que son visibles por un cariotipo, se van a ser frecuentemente encontradas en pacientes que además tienen características dismórficas. La siguiente, por favor. Cuando nosotros solicitamos un cariotipo dentro del abordaje de un paciente y sale normal, tenemos que saber que eso no significa que mi paciente no tiene algo genético o que el trastorno del espectro autista no es de origen genético. Simplemente significa que el cariotipo pues, es un estudio especializado de genética, sí, pero que desafortunadamente no tiene el nivel de resolución necesario para ver otras alteraciones genéticas que son más pequeñas. Cuando yo tengo un paciente a quien le solicite cariotipo y mi cariotipo es reportado como normal, el siguiente paso, o más bien el siguiente estudio que yo solicito, pues es un microarreglo. Con el microarreglo se ha encontrado que de un 7 a un 14% de pacientes a quienes el cariotipo había salido normal, pues sí se puede encontrar una alteración, ya sea una microdeleción o una microduplicación, porque mi microarreglo tiene la posibilidad de ver regiones cromosómicas, es decir, no estoy viendo genes, pero estoy viendo regiones cromosómicas más pequeñitas que no pueden ser vistas por un cariotipo. La siguiente, por favor. Cuando se han analizado a estos pacientes a quienes se les han realizado estudio de microarreglos, se ha visto que la anomalía cromosómica más frecuente que se detecta de un 1 a un 3% de los niños que tienen trastornos del espectro autista es una duplicación en la región 15q11q13. Esta región, si recordamos, pues es una región muy importante
es una región, es la región crítica para síndrome de Angelman y de Prader-Willi. No significa que este sea el diagnóstico, porque si recordamos, Prader-Willi y Angelman en el 70% de los casos están causados por una lesión, y aquí lo que se encuentra es una duplicación. Pero les menciono esto por la importancia de esta región, ¿no? De que es una región que tiene genes que están implicados en el funcionamiento a nivel cerebral. La siguiente, por favor. ¿Y qué genes son? Bueno, estos genes desempeñan funciones cruciales en el cerebro. Tenemos ahí, si ustedes logran ver en el ideograma, tenemos ahí en color como gris con banditas, esa es la figura de nuestro cromosoma. Y lo que se ve como dentro de los dos extremos de las flechitas son los cromosomas que están ahí dentro de esa región. Entonces, ahí todas esas letritas que ustedes ven y que no se entiende qué dicen porque son más que nada letras y números, esos son los nombres de los genes. Y pues ahí tenemos muchos genes, entre ellos pues los más importantes, tenemos receptores GABA, tenemos proteínas como V3A, que pues esta es muy importante en Angelman, que son componentes del proteasoma, es decir, de la maquinaria de degradación de enzimas y proteínas. Tenemos genes que están implicados en el procesamiento de los RNAs mensajeros, y también, por ejemplo, CIF1P, que esta proteína pues es muy importante porque cuando el gen fabrica la proteína, interactúa con la proteína del síndrome que está afectada en el síndrome de X frágil. Entonces, todos estos genes son importantes para el funcionamiento normal del cerebro. La siguiente, por favor. También al momento de que se analizaron estos estudios de pacientes a quienes se hizo microarreglos, se vio que hasta en el 1% de los pacientes con trastorno del espectro autista se encuentra una alteración en la región 16p11, y las alteraciones en esta región pueden ser microdelesiones o microduplicaciones. La siguiente, por favor. En esta tabla les muestro algo que encontré en este artículo. Es una tabla donde nos muestran las alteraciones más recurrentes que se han detectado por estudio de microarreglos en pacientes con trastorno del espectro autista. Y si vemos ahí, pues en este estudio se ha visto que la mayoría de los cromosomas están afectados y que son duplicaciones, deleciones, y además nos muestra, sobre todo ahí en la parte final de la tabla, pues la región 22q11, que si recordamos esta región también es una región crítica, está relacionada con el síndrome de DiGeorge o velocardiofacial. Y también podemos ver en esta tabla que además los pacientes que tienen frecuentemente este tipo de alteraciones a nivel genético, pues cursan no solamente con el trastorno del espectro autista, sino que es frecuente que los pacientes presenten déficit intelectual, que presenten epilepsia, que presenten esquizofrenia, y también vemos que varios de los reportes incluyen características dismórficas. La siguiente, por favor. En cuanto a las anomalías cromosómicas que mencionábamos al inicio, numéricas, ya vimos ahorita la parte como de la estructura, la forma de nuestros cromosomas, pero pues también es importante hablar de aquellas anomalías numéricas. Cuando existe ya un diagnóstico, por ejemplo, síndrome de Down o una neurofibromatosis, muchas veces puede ser que tal vez no investigamos a fondo y no sabemos que en estos diagnósticos también el trastorno del espectro autista forma parte del cuadro clínico. Entonces, a veces puede ser que si no hemos estado con muchos pacientes con estos diagnósticos, pues nos llega a quedar la duda al ver por primera vez un paciente que sí cumple con estos criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, pues saber que hay otras alteraciones en cuanto al número de cromosomas que están relacionadas con este fenotipo. Y pues entre ellos el síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, síndrome XXX y el síndrome de XY. La siguiente, por favor. En cuanto a los síndromes genéticos monogénicos, bueno, nosotros denominamos como un síndrome monogénico cuando la causa del cuadro clínico, es decir, la causa del diagnóstico en mi paciente, es causado solamente por un solo gen.
no como lo que veíamos en las diapositivas previas, donde eran segmentos completos, donde en ese segmento había varios genes que estaban implicados, ¿no? Los monogénicos son causados solamente por un gen. Y al hacer estudios también, los autores que tienen pues una mayor experiencia en este tipo de valoraciones de pacientes con trastorno del espectro autista, han encontrado que entre el 5 al 10% de los niños que son valorados y a quienes se les puede realizar estudios de secuenciación, se encuentra la causa, es decir, se encuentra que la causa es algo monogénico, es decir, que tienen una alteración en un gen, una mutación, que es pues la explicación o la etiología del cuadro clínico que ellos presentan. En cuanto a este tipo de genes, pues es importante mencionar que estos genes que están alterados pues son muy importantes porque la mayoría regulan la expresión a su vez de otros genes importantes. Y en el cuadro que vemos aquí a su derecha, en esta tabla nos muestran qué genes son principalmente genes que tienen que ver con el metabolismo a nivel cerebral, regulación de genes y que estos genes sobre todo se expresan a nivel cerebral y tenemos pues proteínas que codifican para canales iónicos, tenemos FOXP1 que es el que se ha descrito como la variante congénita de síndrome de Rett, tenemos y también MECP2, que pues está asociado a síndrome de Rett. Tenemos también otros genes que están involucrados en el funcionamiento cerebral. La siguiente, por favor. En cuanto a los síndromes genéticos monogénicos, que ya decíamos, son causados por mutaciones en un solo gen, bueno, siempre que nosotros tenemos dentro de la valoración de un niño, de un varón, que tiene trastorno del espectro autista y que además dentro del cuadro clínico presenta un déficit intelectual, pues el primer síndrome que yo tengo que considerar como probable causa, pues tiene que ser X frágil, porque del 1 hasta el 3% de todos los niños que tienen trastorno del espectro autista, la causa es un síndrome de X frágil. Y bueno, el X frágil es causado por mutaciones en el gen FMR1. La siguiente, por favor. El gen FMR1 es un gen muy importante ya que interviene en la expresión génica y regula la traducción de otros RNAs mensajeros. Estos RNAs mensajeros están involucrados en el desarrollo y en el mantenimiento de conexiones sinápticas neuronales, entonces pues es muy importante. Cuando este gen no funciona de forma adecuada y por lo tanto no tenemos una proteína que esté funcionando, pues esto provoca que todos los demás genes que son regulados por esta proteína pues tengan una alteración. Se ha descrito además que en modelos murinos, en ratoncitos, que son modelos para X frágil, existen muchas alteraciones en la neuroplasticidad y que aquel equilibrio que debe existir en cuanto a impulsos inhibidores y excitadores, pues está alterado en estos pacientes. La siguiente, por favor. ¿Qué otros síndromes genéticos que son causados por mutación en un solo gen pueden tener trastorno del espectro autista? Pues hay varios, entre ellos les voy a mencionar que pacientes con distrofia muscular de Duchenne también pueden presentar dentro de su cuadro clínico trastorno del espectro autista, síndrome de Rett. También los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 pueden presentar un fenotipo que es compatible con el trastorno del espectro autista. Y también se han descrito algunas alteraciones genéticas metabólicas como la fenilcetonuria o el síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Ellos también se ha descrito que pueden presentar este trastorno. La siguiente. La siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, algunos autores recientemente también han encontrado evidencia de que mutaciones a nivel del DNA mitocondrial pueden ser causa de un trastorno del espectro autista. Entonces, pues conforme vamos ahondando o avanzando en cuanto a qué debe involucrar el abordaje en cuanto a genética, pues vemos que esto no es algo sencillo, es algo muy complicado, puede ser desde algo cromosómico hasta algo mucho más fino como a nivel del DNA a nivel nuclear o incluso pues como lo vemos en esta diapositiva, el DNA mitocondrial. La siguiente, por favor.
Estos genes que ya hemos mencionado, que están asociados a trastorno del espectro autista, bueno, estos genes generalmente están implicados en regulación de la expresión génica, como ya hemos mencionado. Además, estos genes frecuentemente forman, más bien sintetizan moléculas que tienen que ver con la sinapsis, fabrican neurotransmisores, son proteínas que forman parte de canales iónicos, o que forman parte de vías de señalización importantes para las redes sinápticas o para procesos de degradación de ciertas proteínas, así como formación y diferenciación de las neuronas. Entonces, todos estos mecanismos que están alterados, al verse alterados los genes asociados, pues es lo que nos explica las alteraciones en nuestros pacientes. La siguiente, por favor. En cuanto al mecanismo patogénico, pues ya hemos mencionado, ¿no? Existe un desequilibrio en el balance sináptico, tanto de los estímulos excitadores como inhibidores, y se ha encontrado que pues esta es la causa del déficit en las funciones sociales y cognitivas de estos pacientes. La siguiente. Cuando nosotros estamos entonces dentro del abordaje de un paciente con un trastorno del espectro autista que aparentemente es idiopático y que se les hace, que se le realizan estudios, como ya hemos visto, iniciamos con un cariotipo, sobre todo cuando el paciente tiene características dismórficas, si al momento de hacer un microarreglo no encontramos alteraciones y que realicemos un estudio de secuenciación, bueno, en estos pacientes que desafortunadamente no se ha encontrado algo en el cariotipo o en el microarreglo, y al hacer un estudio de secuenciación, pues se llega a encontrar que hasta el 14% podemos encontrar ahí la causa. Y se encuentra que hay mutaciones en genes que están expresados a nivel cerebral sobre todo, y que estas mutaciones son de novo, es decir, que no son algo heredado de la familia, sino que es algo que ocurre por primera vez en el paciente. La siguiente, por favor. En cuanto a los estudios que hemos mencionado, bueno, actualmente pues nosotros dentro del ámbito de la genética, pues dependiendo de la valoración que se haga de nuestros pacientes, el estudio de secuenciación pues es algo novedoso que pues ha venido a apoyar en gran medida la valoración de muchos pacientes, y gracias a estos estudios de NGS o de secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva, como también se denomina, pues se ha encontrado que además hay muchas variantes que están asociadas a este diagnóstico. Las variantes se han descrito en más de 1000 genes. Estos genes, como ya veíamos en diapositivas previas, puede ser que ya esté plenamente identificado que causan una enfermedad como tal, o muchas veces, desafortunadamente, son variantes que se han visto como asociadas, pero que posiblemente hasta este momento todavía no tenemos claro si realmente esa es la causa genética, la causa del diagnóstico en mi paciente, o si solamente lo tengo como una variante que me predispone, pero que no es pues 100% genético, por decirlo. La siguiente, por favor. Estas variantes, pues muchas veces se denominan como variantes de riesgo. Estas variantes, sí, la siguiente estaba bien, gracias. Antes se denominaban como SNPs, SNPs, actualmente les denominamos SNBs, es decir, variantes de un solo nucleótido. Hasta el momento cuando se han hecho estos estudios de asociación o GWAS, ha sido para analizar si estos pequeños cambios, es decir, esas letritas que mencionábamos al inicio, que llega a cambiar una letrita por otra y que no se ha identificado que realmente sea un trastorno monogénico bien establecido, se han hecho estudios para tratar de analizar pues si son una variante de riesgo o no, o si son la causa o no, pero hasta el momento la mayoría de estos estudios que han hecho este análisis pues no han sido estadísticamente significativos, porque pues las muestras todavía han sido pequeñas comparados con otros estudios más grandes que analizan la causa de enfermedades que hasta el momento se conocen como multifactoriales, por ejemplo. En pacientes con trastorno del espectro autista, los estudios más grandes han sido en promedio como de 2000 familias, comparadas con, por ejemplo, estudios
similares que se han hecho para esquizofrenia. En esquizofrenia se han analizado incluso hasta 20,000 familias. Entonces, hasta el momento se sigue considerando que las muestras son pequeñas. Todavía no existen variantes que se haya visto que sí son de riesgo para todas las poblaciones, pero pues esperemos que en unos años con la mejoría de los estudios, con el mayor acceso que se está teniendo cada mes, cada vez por parte de la población en general, pues que esto nos dé un poco más de luz en cuanto al diagnóstico. La siguiente, por favor. En cuanto a la epigenética, bueno, nosotros hablamos de epigenética cuando estamos analizando los mecanismos que regulan la expresión de los genes, pero que no hay una modificación en la secuencia. Es decir, las letritas que vimos que forman parte de mi DNA no tienen problema, están intactas, pero todos aquellos mecanismos que van a regular la expresión de esos genes que están ahí son los que están alterados. La siguiente, por favor. En cuanto a la epigenética, bueno, uno de los puntos o de los mecanismos que se están estudiando, pues es que existen mutaciones en aquellos genes que codifican o que tienen información para proteínas, proteínas histonas, sobre todo estas histonas, si recuerdan cuando estábamos hablando de nuestro hilito del DNA, las histonas son importantes para una vez que mi DNA se empieza a empacar, porque se está preparando mi célula para dividirse, esas histonas son importantes porque forman parte pues de esa estructura que va a permitir que mi DNA se compacte y se guarde. Entonces, cuando hay una mutación que afecta a estas proteínas, pues obviamente mi DNA no se puede guardar de forma adecuada, mi DNA pues no tiene la estructura que debería y pues estas alteraciones provocan que mi DNA pues esté más susceptible de tener daño, ¿no? Aquí en este artículo pues lo que encontraron fue que este gen, el HIST1H1E, que codifica para esta proteína H1, que es una enlazadora de histonas, pues una mutación se detectó en este paciente. Es un niño de 10 años que tiene trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, y al realizar estudios de secuenciación, pues encontraron que había una mutación. Y esta mutación provocaba, al hacer pues los modelos con las proteínas, pues que otras proteínas a su vez tuvieran una menor expresión. Entonces, pues se encontró que en este paciente, pues era la causa del trastorno del espectro autista, del déficit intelectual, y que pues este paciente también presentaba problemas de conducta. La siguiente, por favor. Otro de los mecanismos importantes que se han manejado en cuanto a epigenética, pues es la metilación del DNA. Cuando nosotros tenemos a nuestro DNA, ya habíamos mencionado que pues está mi DNA, y la metilación significa que mi DNA encima tiene como unos pequeños grupos metilo que van a estar ahí formando parte de la estructura, y sobre todo que a veces funcionan como señalización. Cuando yo tengo una región que está hipermetilada, o como vemos ahí en el artículo que dice que hay una exageración en esta metilación, en realidad esas banderitas que están ahí pegadas y que son grupos metilo encima de mi DNA están dando una señal a mi maquinaria de traducción negativa. Es decir, están diciendo que esa región no se debe de traducir. Es decir, ese gen que fabrica determinada proteína y que tiene ahí muchas banderitas de grupos metilo está apagado, ¿no? Entonces no se debe de traducir porque esa es la señal que se le está dando a la célula. Entonces, si hay proteínas que necesitan ser fabricadas, pero ese gen está apagado porque hay un exceso de metilación, bueno, entonces, pues, aunque yo sepa que tengo que tener esa proteína, si las señales que le están llegando a la maquinaria están diciendo que no se debe de traducir porque están ahí las señales de metilación, pues es una proteína que, pues, aunque esté la información a nivel de la secuencia intacta, pues no se va a traducir porque la señal que está ahí detectando la maquinaria, pues es negativa. Entonces, todos estos mecanismos pues son muy importantes. Cuando vamos analizando toda esta parte nos damos cuenta que no es tan fácil analizar no solo pacientes con trastornos del espectro autista, sino con otras enfermedades, porque muchas veces entre más vamos como avanzando o ahondando, pues nos damos cuenta de que a veces es cada vez un poco más difícil analizar. La siguiente, por favor.
Y pues ya casi para terminar, a manera de conclusión, bueno, hasta el momento el trastorno del espectro autista pues se considera un trastorno heterogéneo, algo que llamamos nosotros como multifactorial, es decir, no es plenamente genético, es decir, no, el 100% de los pacientes no necesariamente van a tener una causa genética, pero se ha encontrado que hasta en un 30% de todos estos pacientes, al tener un abordaje por genética, pues se encuentra ahí la causa. Entonces, pues eso es algo muy importante desde nuestro punto de vista como genetistas, ya que pues puede ser que muchas veces en algunos centros o en hospitales o en la práctica privada no sepan que se tiene que hacer una valoración por genética, pero consideramos nosotros que es importante saberlo porque los pacientes tienen que ser derivados para una valoración integral. La siguiente, por favor. Y pues ya para terminar, con otra preguntita, ¿no? Entonces, ¿una persona o un individuo con trastorno del espectro autista debe ser valorado por genética? Pues la respuesta, la siguiente, por favor, pues es que sí. Entonces, todo paciente que tenga un trastorno del espectro autista, pues siempre es recomendable que dentro del abordaje integral, pues sea derivado con un especialista en genética médica. La siguiente. Y por último, pues solo para recordarles que el 2 de abril es el Día Mundial para la Concientización del Autismo. Muchas gracias.